Gracias, doctora. Bueno, agradezco mucho la amable invitación para estar con ustedes y rápidamente vamos a dar una panorámica de cuál es o debe ser el papel del ginecobstetra en un padecimiento tan grave como la hipertensión que el doctor nos señaló. Y es obvio que el nacimiento es un acontecimiento biológico y social que entraña madurez y responsabilidad no solo de la pareja protagonista, sino también de la sociedad en la que ella vive, y ahí entra el equipo médico, ¿no? Y esto se refiere precisamente a que la muerte materna es un problema de salud que nos debe involucrar a todos los habitantes del planeta y cuidar a nuestras pacientes para que les vaya lo mejor posible y, por supuesto, tratar de evitar la muerte materna. La que sigue. Vean ustedes que en todas las unidades, y no hay excepción, la preeclampsia representa prácticamente el número 1 de los ingresos a las terapias intensivas, tanto generales como especializadas. Vean ustedes en una relación reciente de la casuística del Hospital General, la preeclampsia es la causa número 1 de morbilidad y de mortalidad. La que sigue. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de preeclampsia, y ya el doctor lo enfatizó, yo solamente lo recalco, la preeclampsia es como si viéramos la punta del iceberg, donde solo la hipertensión y la albuminuria es el pivote que nos debe alertar. Sin embargo, como se explicó con mucho detalle, la paciente tiene desde cambios en la resistencia vascular hasta un daño endotelial que se puede poner de manifiesto por una serie de situaciones. La que sigue. El embarazo de alto riesgo, pues es aquel en el que existe la probabilidad de daño grave o muy trascendental en la morbilidad, en la mortalidad para la madre, el feto o inclusive el neonato. No hay un embarazo sin riesgo. La verdad es que toda la mujer que se embaraza lleva implícito el riesgo de abortar, de tener un ectópico, de desprender la placenta o de hacer preeclampsia. Es un concepto que debemos difundir a nuestras pacientes para que entiendan que el hecho de embarazarse implica una alta responsabilidad para ella y para el equipo de salud que está alrededor, inclusive para su familia. La que sigue. La preeclampsia, como ustedes vieron, en un porcentaje bajo, es la paciente que se complica, que va a las terapias intensivas, una tercera parte, requiere de una vigilancia estrecha, de un monitoreo, porque tiene una serie de complicaciones que la van a llevar a la muerte. Implica estar en una unidad de cuidado intensivo o intermedio, tener un monitoreo y una vigilancia y establecer un manejo específico que cada paciente puede tener particularidades y que no me voy a detener. La que sigue. La fisiopatología de la preeclampsia es muy compleja. Inicia, como el doctor decía, el doctor Alfaro, con los cambios a nivel placentario de épocas muy tempranas y en un futuro próximo se podrán medir factores angiogénicos, proteínas de síntesis placentaria que nos van a permitir predecir con un buen porcentaje de certeza cuándo una paciente va a desarrollar preeclampsia y vigilarla específicamente. Hoy por hoy en la clínica la vemos hipertensa y con albuminuria y establecemos el manejo dirigido a 3 aspectos fundamentales: el cambio en la permeabilidad vascular, el cambio en el tono vascular y el aspecto hemodinámico, hemorreológico, y los cambios microcirculatorios que invariablemente en mayor o menor grado tienen las pacientes. ¿La que sigue? Hay 2 parámetros que el ginecobstetra son los que debe valorar y no dejarse presionar a veces por el familiar, el director del hospital o el jefe de servicio, o la situación muy particular que pueda tener una paciente. Cuando una paciente con preeclampsia severa está en cuidados intensivos o en un área de vigilancia especial, debemos de valorar qué respuesta al manejo tiene esa paciente y obviamente qué repercusión materno y fetal tiene, que es lo que acaba de explicar el doctor, y valernos de todo lo que tengamos en el hospital para poder tener un conocimiento más preciso y decir con certeza esta paciente hay que interrumpirla porque está en malas condiciones y le va a ir mal, va a evolucionar mal de acuerdo a la evidencia que tenemos, o por el contrario es una paciente con preeclampsia severa o inclusive eclampsia
y que pueda ser susceptible de un manejo contemplador, por ejemplo, para dar tiempo a que los inductores de madurez pulmonar tengan efecto y ese efecto puedan nacer en mejores condiciones. Obviamente son pacientes muy específicas que requieren una vigilancia estrecha y que el equipo que está manejando a la paciente estemos de acuerdo. Desde la enfermera, el ginecobstetra, anestesiólogo, intensivista o internista, el pediatra, por supuesto, para llevar a cabo las mejores condiciones y que tengamos los resultados más favorables para este binomio. La que sigue. Desde el punto de vista fisiopatológico, yo quisiera resaltar los 3 aspectos: fuga capilar, incremento en el tono vascular y los cambios microangiopáticos y morriológicos que estas pacientes exhiben. Y el tratamiento que va dirigido una vez que se ha resuelto o se ha asegurado la vía aérea, la reexpansión de volumen intravascular, el control de la presión o de la hipertensión y la protección a órganos blancos como un objetivo importante. La que sigue. Recordar que la cesárea no está exenta de riesgos, que es una operación, que es una cirugía que pretende mejorar las condiciones del feto, pero que es una agresión inclusive mayor para la paciente. Sin embargo, se debe evaluar con todo detalle y en la mayoría de las veces la balanza se inclina hacia la operación cesárea. Sin embargo, aumenta el riesgo de morir de 2 a 10 veces en comparación con la vía vaginal, y esto lo tenemos que recordar porque es una paciente que puede tener una morbilidad o inclusive una mortalidad derivado de esto. La que sigue. Se debe efectuar un monitoreo continuo en el trabajo de parto, privilegiando teóricamente el parto normal sobre la cesárea e incluso en aquellas pacientes con 2 cesáreas previas. Puede inclusive tener un parto. Ustedes saben que en el sector salud esto es poco factible, porque esto implica un monitoreo, una vigilancia estrecha, y en los hospitales públicos habitualmente esto no se puede. Sin embargo, aún en el aspecto privado, cuando una paciente no está en trabajo de parto, tiene un producto pretérmino y una preeclampsia severa, habitualmente la elección debe ser quirúrgica porque tenemos una serie de pormenores bajo control y meterla a un trabajo de parto 8 a 12 horas puede implicar un riesgo innecesario que puede culminar con una complicación inclusive fatal. La que sigue. De los datos más frecuentes pues es el sufrimiento fetal, la desproporción, la preeclampsia o la cesárea iterativa, es comúnmente los diagnósticos que están alrededor de esta indicación quirúrgica. La que sigue. Y por supuesto la paciente con preeclampsia no está exenta de tener un evento hemorrágico, porque además de la preeclampsia puede tener un desprendimiento o puede tener una inserción baja de la placenta, inclusive un acretismo placentario que es de alto riesgo y de alta mortalidad, una ruptura uterina o hepática que complica el cuadro y que es una verdadera emergencia quirúrgica para el equipo que la va a manejar. Y alrededor de esto pues tenemos que hacer una clasificación, pensar rápidamente cuál puede ser la causa de este sangrado y echar mano de todo lo que tenemos a la mano, desde la carbetocina, que se ha propuesto como el fármaco de primera intención para lograr una contracción uterina adecuada, hasta la cirugía. Y no es exagerado el decir que el ginecobstetra que está en un área crítica o que tiene como responsabilidad a cargo estas pacientes, pues debe tener un entrenamiento especial para ir más allá. Debe estar capacitado para hacer una ligadura de hipogástricas, una aplicación de compresión tipo Miculix, saber cómo manejar la ruptura uterina, porque esto es frecuente. Y realmente lo que encontramos a veces en los comités de mortalidad es que el cirujano en turno no tenía el entrenamiento suficiente y no pudo hacer una maniobra rápida y efectiva para tratar de cohibir la hemorragia. La que sigue. Recordar que los cambios fisiológicos, como decía el doctor Alfaro, se dan en todo el organismo, pero los cardiohemodinámicos son los más importantes. El volumen circulante, la frecuencia cardíaca, el gasto y su repercusión renal están a la par. La que sigue. Pero sobre todo
que en un embarazo de término el flujo placentario es de alrededor de 600 mililitros por minuto. Si una paciente tiene entre 6 y 7 litros de volumen circulante y la dejamos con un sangrado masivo en la sala de partos o en el quirófano, pues en unos minutos va a haber perdido todo el volumen circulante y la paciente está chocada con una serie de cambios celulares que pueden hacer irreversibles las maniobras. La que sigue. La hemorragia asociada al estado grávido puerperal se encuentra fuertemente vinculada con la capacidad resolutiva de los servicios médicos disponibles, ya que sus manifestaciones son habitualmente de presentación súbita, de rápida evolución y con grandes repercusiones a la condición materna. Por eso es que los hospitales de obstetricia deben considerarse hospitales de urgencia, debe haber anestesiólogo, quirófano disponible, banco de sangre y sobre todo un equipo que sepa cómo actuar rápidamente para salvar la vida de esta mujer. La que sigue. Las causas de hemorragia están vinculadas habitualmente a atonía o hipotonía, a placenta previa, desprendimiento y el acretismo, que ya habíamos dicho que es muy importante. La que sigue. Recordar que hace más de 100 años se conoce la ligadura bilateral de los vasos hipogástricos y que este es un entrenamiento que se debe buscar. No es penoso decir uno no lo hace hacer, buscar al personal que lo sabe hacer y tratar de entrenarse en condiciones normales para que cuando una urgencia llegue esto pueda ser factible. Las arterias hipogástricas representan el 75% de la circulación arterial y esto, la ligadura temprana y oportuna puede cohibir una hemorragia masiva que compromete la vida de la paciente. Si esto se complementa con una compresión tipo Miculix que pretende comprimir plexos venosos que quirúrgicamente no se pueden ligar, no se puede hacer hemostasia, frecuentemente con estas pacientes se logra una hemostasia a la que pueden sobrevivir. La que sigue. Yo quisiera terminar esta plática muy rápida con la propuesta de lo que deben ser los equipos máteres, equipos de respuesta rápida, que deben ser instituidos en todos los hospitales que atienden mujeres embarazadas, y en la cual el enfoque multidisciplinario es vital, ya que esto es lo que al juicio de muchas personas que se han dedicado a esto, puede ser una pauta para resolver un problema que tenemos hoy día, que es la muerte materna. La que sigue. Vean ustedes que este equipo de respuesta rápida nace del concepto, del conocimiento, de que el 70% o el 80%, por ejemplo, como lo declara el grupo AIDEM de la Secretaría de Salud, las muertes maternas se deben directamente a que se manejó mal la urgencia médica y quirúrgica. Y esto quiere decir que los hospitales no están habituados, no están organizados para que cuando llegue una urgencia, el equipo corra a la sala de urgencias y cada uno de los integrantes haga rápidamente lo que tiene que ser. El doctor enfatizaba el ATLS, que fue uno de los primeros programas para salvar la vida de un paciente en condiciones críticas, y lo mismo debemos hacer en obstetricia. Le podemos llamar máter o como ustedes le quieran llamar, sin embargo la idea es precisamente que todo mundo acuda a urgencias para hacer lo que le toca con esa paciente y tratar de salvarle la vida. La que sigue, por favor. Este concepto es un sistema de atención de respuesta rápida concebida como una estrategia hospitalaria para la atención multidisciplinaria de la urgencia. Y básicamente hablamos de hipertensión, de sangrado y de sepsis. Si juntamos hipertensión y sangrado, representa el 60 o 70% de las muertes en nuestro país, y 4 entidades en el país, como es Oaxaca, Chiapas, Distrito Federal y Jalisco, tienen prácticamente la mitad de las muertes maternas de la República. De las 1,200 pacientes que se mueren anualmente en nuestro país, casi la mitad están concentradas en estas 4 entidades del país. Y el DF parece mentira que es el lugar donde tenemos más hospitales y más médicos y representa una causa muy importante de muerte materna. La que sigue. Este equipo está integrado por los profesionales de salud cuya función es optimizar este sistema
y optimizar los recursos del hospital. Participa el ginecobstetra, la enfermera, el internista o intensivista, el pediatra, anestesiólogo, la trabajadora social, el laboratorio y el ultrasonido. Todo ello capacitado en urgencia obstétrica, y cuyo objetivo es prevenir o disminuir la mortalidad materna y perinatal mediante 3 acciones. El ABC, que es identificar una urgencia, tratarla con las guías clínico-terapéuticas que están hechas con evidencia científica y con niveles de recomendación adecuada, y que puede ser una forma de homogeneizar los criterios. Y 3, trasladar a la paciente a un quirófano, a una sala de cuidados intensivos, a una unidad de choque, para que complemente el tratamiento inicial de la sala de urgencias. El ABC es identificar los signos como hipertensión o hipotensión, convulsiones, alteraciones del sensorio, sangrado transvaginal o por otra vía, taquicardia, taquipnea, cianosis, hipertermia o estado de choque. Las guías clínicas están al alcance de todos a través de internet. En la página de salubridad podemos bajar las guías clínicas, y por supuesto que está la de hipertensión, preeclampsia y hemorragia. Y el trasladar a una unidad de choque o cuidados intensivos, o bien a un quirófano, para resolver la urgencia particular de esta paciente, la que sigue. La ruta crítica es que en urgencias o en la unidad de admisión se identifique mediante un equipo el código Mater, se active una alarma que puede ser sonora o visual, para que en todo el hospital los integrantes del equipo Mater o del equipo de respuesta rápida se enteren que hay una urgencia o que llegó una urgencia, y vayan de inmediato para dar el tratamiento. Una vez que se ha iniciado el tratamiento, se traslade para complementarlo, y esto, como un proceso crítico, se esté revisando y retroalimentando para estarlo mejorando constantemente. ¿La que sigue? La paciente ingresa por sus medios o puede ingresar traída por una ambulancia, es valorada y se activa el código Mater, se inicia el tratamiento y es trasladada para el tratamiento complementario. Y esto debe ser revisado continuamente por el jefe de servicio, subdirector médico o inclusive el director, y ver si estas acciones se están dando adecuadamente, y si no, pues hacer las modificaciones o adecuaciones pertinentes. ¿La que sigue? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el ginecobstetra o el cirujano? Porque en algunos lugares no hay, y el cirujano tiene que adoptar este papel. Pues valorar básicamente el estado de conciencia, y eso ya lo vimos con el doctor Alfaro. Ver rápidamente cómo está el espectro cardiopulmonar, los reflejos, un frotis de sangre, un rastreo ultrasonográfico para ver vitalidad fetal, localización placentaria y el líquido amniótico, una exploración pelvigenital, inicio y tratamiento acorde con las guías, y por supuesto hacerse cargo de la resolución obstétrica pertinente. ¿Qué se propone que haga la que sigue la enfermera? Pues por supuesto tomar presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, tomar muestras de laboratorio básico, biometría, glucosa, enzimas, coagulación, electrolitos, gasometría, instalar una venoclis con una solución mixta o la que ustedes quieran, insertar una Foley para ver si hay gasto urinario y las características de la orina, y los cuidados generales que están a cargo de la enfermera. ¿La que sigue? ¿Qué hace el internista o el intensivista? Pues valora rápidamente cómo está el aspecto neurológico a través de la escala de Glasgow, ve cómo está el gasto cardíaco y la resistencia, se propone la bioimpedancia, que es un monitoreo mínimamente invasivo, o el equipo que proponía el doctor a través de canalizar una arteria periférica, valorar la función hepatorrenal mediante pruebas de función hepática y renal, electrolito y ácido base, niveles de glicemia, ventilación y capnografía, y por supuesto apoyo órgano funcional y el tratamiento multiorgánico que cada paciente requiere. El pediatra debe conocer las condiciones fetales y prepararse para una reanimación fetal, aplicar surfactante exógeno, apoyo ventilatorio mecánico, reanimación básica y avanzada, y por supuesto el tratamiento de ese recién nacido que generalmente nace en malas condiciones.
El anestesiólogo debe conocer las condiciones materno-fetales y adecuar el manejo anestésico para cada paciente. Podrá requerir intubación oro o nasotraqueal, anestesia general o anestesia locorregional y por supuesto la reanimación hemodinámica con cristaloides, coloides, hemoderivados y todo lo que requiere esa paciente. Trabajo social, ¿qué es lo que hace? Pues vincular y hacer las trámites administrativos, informar a los pacientes, conseguir un traslado o hablar a determinado servicio para agilizar los trámites, vinculación con centros hospitalarios o unidades médicas. ¿Qué debe hacer el laboratorio? El laboratorio se debe comprometer a que una biometría con plaquetas, coagulación y todas estas pruebas la debe tener un tiempo mínimo de 15 minutos a 1 hora. Las pruebas de compatibilidad salinas para una emergencia deben ser rápidamente preparadas y están aceptadas con la evidencia, porque una paciente puede requerir una hemorragia masiva, el pasar rápidamente esto, la que sigue. Y contar con un monitoreo de la frecuencia cardíaca, movimientos somáticos, presentación, sitio de inserción a través de un ultrasonido, conocer características morfológicas de la placenta, del líquido amniótico y valoración la reactividad fetal mediante cardiotocografía o en algunos casos hasta con flujometría Doppler para ver la resistencia vascular cuando esto sea posible. La retroalimentación debe incluir una capacitación continua en urgencias obstétricas para lograr un desarrollo de destrezas y habilidades sobre estas guías clínicas que pueden ser estatales o federales, discusión dirigida de resultados hospitalarios y una revisión crítica de la evidencia científica actualizada para estarlo renovando y actualizando. Identificar, tratar y trasladar deben ser las acciones a recordar para hacer un manejo rápido con estas pacientes con emergencia obstétrica, la que sigue. Y bueno, finalmente la experiencia de un hospital general de Ixtlahuaca del Estado de México, la que sigue, donde ustedes pueden ver que se reestructuran, se implementan estrategias a cargo de la directora del hospital y logra un hospitalito de 60 camas que había tenido y que había estado catalogado con números rojos por una alta mortalidad por hemorragia obstétrica, logra abatir la mortalidad materna prácticamente a 0 y la mortalidad neonatal muy baja. Y son acciones, la que sigue, que puede lograr cualquier hospital. Vean ustedes, en el año 2008-2009, el número de nacimientos, partas, cesáreas y los mortinatos, la mortalidad que tenían las pacientes, y lo que se logran en el 2010 con acciones específicas que están al alcance de todo mundo, la que sigue. Este hospitalito tiene una unidad de choque, como ustedes ven, donde tiene un ventilador, un equipo rojo, un monitor, y entonces puede manejar estas pacientes. Para terminar, nada más la presentación de un caso que tuvieron en julio del 2010, la que sigue. Una paciente que llega a las 13:15 horas con un parto fortuito, inconsciente, hipotensa, bradicárdica, hipotérmica, con sangrado y con placenta preventiva. Se activa el código Mater, llegan corriendo a urgencias, intuban a la paciente, le dan apoyo ventilatorio, le ponen un catéter subclavio y manejo con cristaloide, coloide hemodiderivado. Vean su laboratorio: hiperglicemia, anemia severa, azoados elevados, acidosis metabólica y tiempos de coagulación prolongados. Una vez que se reanima, se limpia la cavidad uterina, se envía a un tercer nivel, que es a Toluca, a escasamente 1 hora, la que sigue, y a las 15:30 es recibida en la terapia intensiva de este hospital, catalogada como choque hipovolémico, acidosis, disfunción renal, con apoyo ventilatorio, sonda de pleurotomía, porque además le hicieron un hemoneumotórax, revisión de la cavidad uterina, se manejó con antibiótico, cristaloide, hemoderivados, medidas generales, y unos días después, 7, 8 días después, la paciente está íntegra neurológicamente, extubada, metabólica y hemodinámicamente bien, y es contrarreferida al hospital de referencia. Inclusive el día previo se le realiza todavía oclusión tubaria bilateral. Entonces, como ven, es algo que sí es factible en una mujer críticamente enferma, que esta es la reflexión, que muchas veces con su vida da fe de la incapacidad que tenemos para poderla manejar. Gracias.